Volvemos a más una conexión de entrevistas aquí desde la UNISUT en nuestro Congreso Internacional de Oncología, donde estamos presentes con Medfront a través de Front TV. Yo soy Darío Zárate y antes de arrancar quiero agradecer a todos nuestros oficiantes que hacen posible nuestra programación. Ahora mismo tenemos más una entrevista con nuestro médico querido aquí por los alumnos, especialmente porque estaban hablando bastante en los pasillos. Tenemos al doctor Emilio Pavetti, quien es especialista en patología, así que bienvenido aquí a nuestra pequeña entrevista. Me contó que ya tiene que salir su colectivo, entonces nosotros íbamos a agilizar para que él pueda viajar tranquilamente también. Así que bienvenido, doctor, y es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación y por tenerme en cuenta para participar de esta actividad. Bueno, para arrancar, para que la gente tenga conocimiento sobre tu trayectoria y cómo llegaste a ser patólogo, ¿verdad? ¿Puedes contarnos cómo arrancaste en el mundo de la medicina? Y yo comencé a estudiar medicina en el 2009. Comencé a estudiar el cursillo, lo que aquí llaman vestibular. Ujú. Y ingresé a la facultad en el 2011, ¿En qué facultad? en la Universidad Nacional de Asunción. Y ya ahí hice la carrera de 6 años y luego hice la especialización de anatomía patológica, que son 4 años de residencia aquí en Paraguay. ¿Dónde hiciste tu residencia? Yo hice la residencia en el Hospital de Clínicas, que hace parte de la Universidad Nacional de Asunción. ¿Sos oriundo de Asunción entonces? Yo soy asunceno, sí. ¿Y cómo funciona hacer esta especialidad? O sea, ¿cómo funciona realmente Y la, esta rama de la medicina? la anatomía patológica es una especialidad diagnóstica. Y nosotros trabajamos, siempre se dice que el patólogo está escondido en el hospital, porque es un médico de laboratorio, es un médico que analiza las biopsias, los especímenes operatorios de los pacientes, tanto macroscópicamente, Ujú. o sea, nosotros trabajamos con los órganos y las biopsias de los pacientes, macroscópicamente, y luego de su procesamiento observamos eso al microscopio para realizar un diagnóstico. O sea, realmente no tenemos un trato directo con las personas, pero sí ayudamos desde el punto de vista que nuestro diagnóstico sienta la base para su tratamiento. ¿Cuál es la mayor dificultad dentro de la patología, o sea, dentro de este trabajo? Y yo creo que la dificultad es lo extenso que es, porque son numerosas patologías, son incontables patologías. Uno tiene que estudiar mucho. Y luego la presión del diagnóstico. Una vez que uno ya comienza a trabajar, cada palabra que uno escribe en un informe, en un laudo, eso implica una conducta sobre el paciente. Entonces, de repente, algo que vos escribís eh, hace que el colega cirujano opere a esa paciente otra vez o que ya le diga que está de alta, por ejemplo. Entonces ahí tenemos esa presión de que nuestro diagnóstico tiene que ser lo más preciso, lo más correcto posible para que el tratamiento de las personas sea también el adecuado. Estuviste como disertante esta mañana aquí en el Congreso. ¿Sobre qué trataba tu tema? Y en el Congreso me tocó hablar de marcadores tumorales en cáncer de ovario y cáncer de mama, que son elementos que uno puede encontrar en la sangre cuando la paciente tiene un tumor, pero no es algo específico. Son elementos que pueden aparecer también en otras condiciones. Y la presentación se trató sobre eso, sobre qué es el marcador tumoral y en qué contexto yo puedo aplicarlo para que mi práctica sea efectiva. ¿Trabajas específicamente con un sector o trabajas con todos los sectores? En cuanto a especialidades médicas, me Sí. decís, y yo te diría que soy un patólogo general. ¿Verdad? Y sobre todo la parte, yo particularmente trabajo mucho con cirujanos. Aquí en Pedro Juan trabajamos con el cirujano oncológico, tenemos esa suerte. Y también trabajo en el Hospital de Paraguarí, donde trabajamos con muchos materiales ginecológicos. Eso es lo que más yo veo. Pero realmente hacemos diagnósticos de todas las áreas. ¿Sí? Trabajamos con cirujanos, trabajamos con ginecólogos, trabajamos con dermatólogos. Entonces yo te diría que soy un patólogo general. No tengo una subespecialidad.
¿Qué te llevó a decidir hacer esta especialidad? Y particularmente de estudiante me gustó mucho la asignatura de anatomía patológica. El contenido me pareció interesante. Yo soy una persona que me gusta observar estas imágenes y describir, ¿verdad? Esa es la parte que a mí me gusta. Muy analítico entonces. Sí, aparte, también un poco introvertido, ¿verdad? Entonces, esa parte de estar en el laboratorio trabajando con más tranquilidad, sin estar ahí bajo la presión de la urgencia, por ejemplo, porque hay gente que le gusta la emergencia, el Ujú. paciente grave que viene y que vos tenés que decidir en segundos, ¿verdad? Y ese tipo de medicina para mí no va, ¿verdad? Entonces a mí me gusta la parte del trabajo que es más tranquilo. Uno puede trabajar un poco más a su ritmo, uno puede consultar los materiales de lectura, uno puede interconsultar con los colegas, tiene un poco más de flexibilidad en ese sentido. Es como un trabajo interno. Sí, así mismo. No tenés ningún trato humano entonces con pacientes. Y no, realmente no. Nosotros, la comunicación que tenemos con el paciente es a través del informe patológico. En todo caso, con quien hablamos es con el médico tratante. ¿Cómo ves esta situación que hoy día se habla bastante sobre este trato humanizado a los pacientes? Realmente acá en Paraguay tenemos muchas situaciones, como estuvimos hablando con médicos anteriores, de el diagnóstico. Gente que no se va a atenderse a tiempo, ya llega como que de último Sí. momento, quiere que se le haga un milagro, una respuesta así. Los médicos tienen que tratar de ganar la confianza de esta persona para hacer los tratamientos, o sea, todo ese trato humanizado. Vos que estás atrás, ponerle así, estás en bambalinas hablando con todos los médicos, ¿crees que realmente es algo que se está poniendo en práctica, que es algo necesario y que es algo que está ayudando bastante a los pacientes? Y yo creo que el trato humanizado es lo ideal, claramente, ¿verdad? Porque el paciente no es una enfermedad únicamente, ¿verdad? A pesar de que es lo que nosotros vemos como patólogos, ¿verdad? Conocemos la enfermedad, pero no conocemos el rostro de la persona, por ejemplo. Ujú, O sea, yo no te puedo hablar de que mi trabajo es humanizado en el trato con la persona. claro. Ahora, los demás colegas, sí, claramente el trato con el paciente debe ser una prioridad, tiene que ser un trato, una buena relación médico-paciente, pero eso no siempre se logra lastimosamente. Y ahí tenemos una falta de comunicación que no vamos a responsabilizar a un solo colega, sino que es una falta de comunicación, te voy a decir, institucional, De porque equipo. de equipo o si querés, del gobierno y todo, porque que una persona llegue a tu consultorio con una enfermedad en fase terminal quiere decir que esa persona no tiene acceso a los servicios más básicos en su comunidad. Claro, la falta de información a todo esto. Sí, y eso sobre todo es muy común aquí en el interior, en nuestro país, por lo menos, donde los pacientes que viven en áreas más alejadas, áreas más rurales, ellos no tienen acceso, muchas veces tampoco tienen la educación para saber que lo que le está pasando es una enfermedad, y entonces ellos se dejan estar. Ahí nosotros tenemos una falla que es, no vamos a culparle al médico que está ahí dando la cara, sino que tenemos que ver un poco parte de nuestro sistema de salud, por qué ese paciente llega en ese estado. Es lo que yo pienso. Es lo que todos pensamos, parece. Pero dentro de tu formación, así ya especializado, ¿tuviste alguna complicación alguna vez dentro del trabajo para presentar algún resultado o sucede alguna situación semejante? Y puede ser, hay ocasiones donde O sea, mi pregunta va si es algo muy exacto o realmente puede haber variantes que diagnostiquen diferencias. sí, hay diagnósticos que son un poco vidriosos, ¿verdad? Está lo que se llama los estudios que son operador dependiente, que se llama, que no son estudios objetivos, sino que dependen de la persona que mira, depende de la experiencia de esa persona, depende de muchos factores, ¿verdad? Y en ese aspecto sí puede haber discordancias. Por ejemplo, lo que yo observo y lo que yo determino como una determinada patología para otro colega puede parecerle que no y que es otra cosa.
Y hay ese tipo de diagnósticos. Tenemos estos diagnósticos que muchas veces caen en una zona gris, que uno no puede decir que se trata de una patología leve o grave, Ujú. entonces está ahí en el medio y es en esa etapa donde sí puede haber bastante discordancia. Que por más, ¿verdad?, de que no influya en el tratamiento del paciente, tener dos resultados distintos sí te le pone al paciente a pensar que qué es lo que están haciendo conmigo, ¿verdad? Puede haber Claro, ese tipo de problemas. genera también una inseguridad. Totalmente. ¿Ya te pasó algún caso así? Y alguna vez, un caso que a mí me pareció, por ejemplo, premaligno, con un componente así ya claramente maligno, a otra persona puede parecerle que es únicamente premaligno. Pero, de todas maneras, el tratamiento para esa paciente es el mismo. Entonces, en ese caso no influye directamente Claro, sobre no su calidad difiere. de vida, ¿verdad? Pero me imagino que puede haber casos donde sí eso puede influir y ahí sería un problema. ¿Cómo llegaste ahora en esta etapa docente? O sea, ¿desde dónde vos dijiste de repente, quiero ser docente, quiero encontrarme con la Y gente? no, realmente yo comencé a trabajar de docente, te diría de manera empírica, sin tener cursos de didáctica ni especializaciones en educación superior, cosas así. Yo comencé a trabajar de joven, a los 19 años, cuando yo estaba en la facultad. Yo trabajaba con los alumnos del curso inferior, yo trabajaba en un cursillo Ujú. que era para el ingreso a la facultad. Entonces yo enseñaba biología celular y molecular. Yo hice eso durante toda mi facultad, o sea, los 6 años de carrera, 5 realmente, los últimos 5 años, yo trabajé de docente ahí. Fue ahí que yo aprendí a preparar mis clases, fui puliendo mi manera de enseñar, porque muchas veces uno dice cosas que no son tan importantes. Ujú. Y bueno, yo comencé ya de joven, ¿verdad? Una vez que me recibí y ya de especialista también, se me abrieron las puertas ya en la facultad, propiamente dicha, ¿verdad? Y a mí me gusta enseñar. No te voy a negar, no te voy a decir que no me gusta, porque claramente es algo que yo disfruto, ¿verdad? A mí me gusta preparar mi clase, me gusta leer, porque eso después me sirve también en mi práctica clínica. Actualmente vos estás enseñando solo acá en la UNISUB, Yo estoy en Unisud y en Pedro Juan también estoy en Uninorte. Estoy en esas dos facultades aquí, como encargado de cátedra de anatomía patológica. como encargado de cátedra. Sí. ¿En qué cursos? Tercer año. Eh, Y qué tal? bien, la verdad que muy bien. No, Tengo no las... dicen si tu materia es muy difícil. Sí. Siempre se quejan, pero tratamos de hacerlo también accesible, porque es una materia larga. Yo soy consciente que el contenido que implica la anatomía patológica es muy largo, pero así también muchos de los contenidos que te voy a decir, forzamos a los alumnos a aprender son contenidos de especialistas. Y no todos quieren ser patólogos. De una camada de 100 estudiantes, uno quiere ser patólogo. Entonces hay minucias, hay cosas muy pequeñas que yo personalmente prefiero que mis alumnos aprendan lo que va a ser útil para ellos al salir de la facultad, como un médico general. Ya si ellos quieren aprender allá la célula más profunda de tal enfermedad, bueno, que hagan anatomía patológica en su especialidad. Doctor, ¿por qué dirías que la gente no tiene interés por esta especialidad? O sea, porque vos tuviste, Sí, pero de repente, hoy día, ¿será que nos da para despertar más el interés de los estudiantes? y yo creo que no. Fin. Porque realmente uno cuando entra a la facultad de medicina entra con la idea de que va a atender personas. Si te pongo un ejemplo clásico, la gente que estudia medicina porque vio Grey's Anatomy y le pareció bueno, o vio Doctor House y quiere ser como él. Entonces uno ve ese ideal de médico, el que trata al paciente, el que cura al paciente, el que el paciente le quiere y le aprecia, ese médico que es luego la cabeza de la familia más o menos. Y uno entra con esa idea. Uno no entra a la facultad con la idea de que se va a quedar escondido en el laboratorio mirando un microscopio 12 horas, ¿verdad? Entonces yo creo que por ese lado no es el ideal, no el objetivo de muchas personas. Capaz por la desinformación también. También, claramente. Yo personalmente cuando comencé a cursar no sabía que existía patólogo.
¿En serio? No, no sabía que era O sea, un algo no muy médico. hablado un huevo. No, no, no es muy difundido. Pero así somos nosotros. Introvertidos. Sí. O sea, se nota que sos muy introvertido. Bueno, doctor, para no robarte más tiempo, porque sabemos que estás un poquito apurado, ¿verdad? Perdón. No, nosotros que estamos acá extendiendo, queríamos agradecerte nuevamente la presencia por brindarnos también tus informaciones, contarnos tu historia y para terminar así emocionalmente, dejar un mensaje a todos los estudiantes de medicina, tus alumnos que te están acompañando, que están conociendo también tu historia y cómo vos podés motivar también a ellos por ahí si es que tienen algún interés en conocer más sobre tu especialidad o quizás especializarse en esa área, ¿verdad? O en otras, principalmente en el área oncológica, que es nuestro tema fundamental en este congreso. Y un mensaje emocional para mis alumnos. Desde Yo, el fondo de tu corazón. no, vos sabes que yo me doy cuenta que muchos de nuestros estudiantes son muy buena gente, son gente absolutamente capaz, son gente que aquí en Pedro Juan por lo menos muchos vienen de lejos, de 2000 kilómetros, a vivir acá en un lugar con otro idioma, con otra cultura. Y a pesar de todo eso, a pesar de todos esos elementos positivos que tienen, son personas que siempre se tienden a tirarse para abajo. Parece que ellos tienen más en cuenta los errores que cometen que los logros que están teniendo. Porque mis estudiantes ya están en tercer año. Quiere decir que hace 2 años ya están luchando contra todo esto que es la facultad, que es difícil. Y eso muchas veces cuesta hacerle entender a ellos. Que ellos son capaces, que ellos pueden. Si nosotros que ya somos más grandes pudimos, ¿verdad? Claramente ellos pueden también. Y eso es lo que yo también estos últimos años trato de plantar un poco en ellos, ¿verdad? Que se tengan un poco de confianza. Creo que ese es un problema. Los chicos no... Parece que piensan que lo que ellos hacen está mal porque se les recrimina mucho siempre. Que no está mal, que vos no sabes lo nada, que vos sos burro, que tal cosa. Y no, yo personalmente trato de ver el lado positivo de los chicos. Yo a ellos les veo como gente luchadora, les veo como gente que está dando lo mejor de sí por un sueño, por un ideal, ¿verdad? Y creo que eso es lo que hay que resaltar de nuestros estudiantes y así también motivarles para que ellos en su futuro, cuando ellos sean también profesores, tengan ese tipo de pensamiento con sus estudiantes, que sean estimulantes de ellos antes que ser personas que les tiran para abajo. Eso es lo que te puedo decir. Ahora, para estimularles hacia mi especialidad, no sé, para mí, científicamente hablando, es una especialidad de las más ricas. Uno aprende mucho, uno maneja mucha teoría, ¿verdad? Pero eso. Simple y directo. Quien quiera estudiar bastante, Sí, estar horas en sí, laboratorio, sí, sí, sí yo creo que no uno, tratar con personas. yo creo que uno sabe si le gusta la anatomía patológica. Si vos estás en la asignatura y si se te da, bueno, ahí te gusta, ¿verdad? Pero hay gente a la que no le gusta porque no tiene facilidad con las imágenes. Y está bien, hay diferentes tipos de aprendizaje e inteligencia. Claro. Creo que yo realmente creo que uno tiene que hacer lo que le gusta para poder también disfrutar un poco de esa jornada, como dicen, ¿verdad? Porque si finalmente uno hace una especialidad que no le agrada, con la que no se siente lleno y hace eso toda su vida, finalmente va a ser una persona que no es feliz. Bueno, gente, estuvimos nosotros aquí en una conversación muy profunda y personal e introvertida con nuestro doctor Emilio Pavetti, que es especializado en patología. Muchísimas gracias nuevamente por la presencia y que tengas un buen viaje, ¿verdad? Y Gracias. a ver, una próxima cuando There's a tengamos place una I entrevista go más extensa también, te vamos a when estar no one invitando knows. para hablar mejor. Ya, te agradezco It's mucho not también long. por este espacio y por la It's a amabilidad. necessary thing. Me sentí It's a bastante place cómodo I en la made entrevista para que sepas. Find out what I made. Muchísimas gracias a todos. The nights Seguimos on nosotros stage, aquí en directo counting stars desde el and Congreso Internacional Let de it wash Oncología, over me. organizado aquí por Ready to la lose Liga my Oncológica feet. de la UNISUR Take me off to a the través place de where Front one TV con previous Medfront. life's Así meant que to be. después vamos a seguir con Steady nuestra on entrevista. down Así que the nos line. vemos la próxima. Lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's my part of me.
day to day, I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood.